Bienvenidas, bienvenidos a esta su cuarta sesión de la asignatura Teorías de la Educación. Vamos a dar inicio recordando lo que estuvimos analizando en la sesión pasada respecto a los principales aportes de pedagogos más influyentes en la educación. Y bien, a raíz de eso vamos a analizar un concepto que está sumamente vinculado a la educación, que es el aprendizaje. De acuerdo con Schonk, el aprendizaje va a implicar la adquisición y la modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes que tenemos las personas. Esto significa un cambio perdurable dentro de la conducta o dentro de la capacidad de comportarnos de determinada manera, lo cual pues obviamente resulta práctico o de alguna forma de experiencia también podemos adquirir estos aprendizajes. El aprendizaje también puede entenderse como un proceso de cambio relevante mente permanente en el comportamiento de una persona y se genera a través de la experiencia. Es decir, el aprendizaje implica un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. Este cambio es duradero y el aprendizaje va a ocurrir, entre otras vías, a través de la práctica o de otras formas de experiencia. Una de ellas puede ser a través de la observación. Al respecto, existen diversos tipos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje de conceptos, el aprendizaje de procedimientos, el aprendizaje de actitudes por resolución de problemas y el aprendizaje significativo, entre otros. Nosotros nos vamos a centrar en esta sesión a analizar cada uno de ellos, iniciando por el aprendizaje de conceptos. Este tipo de aprendizaje le solicita al alumno poseer ideas previas y ser capaz de relacionar la nueva información con la que ya tiene. Es decir, un ejemplo claro puede ser cuando nosotros aprendemos a multiplicar. Para poder aprender a multiplicar, nosotros debemos de tener conocimientos previos como lo que son los números, como saber sumar, saber restar para poder nosotros aprender a multiplicar. Y al docente le va a exigir conocer las ideas previas que tiene este alumno y organizar en función de esto adecuadamente el material de estudio. Se puede acceder al aprendizaje de conceptos por dos vías, ya sea a partir del descubrimiento e indagación por parte del estudiante o del alumno, y aquí el docente deberá de ofrecer al alumno un material semiestructurado para que éste lo pueda analizar y descubra con ello nuevos significados. O bien podemos acceder a partir de una exposición o información previa por parte del docente. Aquí el docente debe de presentarle al alumno los conceptos de forma oral o de forma escrita, perfectamente organizados y estructurados. En este sentido, formar un concepto sin ver el objeto representado resulta complejo. Por ejemplo, el concepto de perro tiene sentido cuando éste se puede ver, ya sea en vivo, en fotos, en algún video o en películas. Por otro lado, cuando se aprende de manera repetitiva, solo se logrará que el concepto esté en nuestra memoria por un corto tiempo. Por ejemplo, cuando se está aprendiendo palabras en otro idioma. Vamos a ver un ejemplo claro. Quizá estemos aprendiendo italiano y queremos saber o conocer cómo se dice chico. Y tal, claro, puede ser il ragazzo. Entonces, si nosotros empezamos a memorizar este significado de lo que es chico, el concepto o el aprendizaje va a permanecer en nuestra memoria, sí, pero solamente por un corto tiempo. Y lo vamos a ver en la siguiente sesión. Por otro lado,
cuando hablamos del aprendizaje por procedimientos, implica un conjunto de acciones ordenadas, sistematizadas y orientadas hacia la consecución de algún objetivo, de alguna meta, de algún propósito. Y dentro de este tipo de aprendizajes, los procedimientos tienen que ver con el saber hacer. Hablamos de competencias para poder saber hacer. eh, un conjunto de acciones que también se deben de emprender para poder solucionar problemáticas y con ello satisfacer propósitos. El aprendizaje por procedimientos va a exigirle al alumno saber aplicar aquellas técnicas o aquellas estrategias adecuadas para la resolución de problemáticas y existen al respecto dos tipos de procedimientos: los procedimientos motrices y los procedimientos cognitivos. Los primeros, los procedimientos motrices, se van a demostrar a través de movimientos corporales. Por ejemplo, cuando desfilamos, cuando marchamos, cuando construimos una maqueta, cuando corremos. Por otro lado, los procedimientos cognitivos son actividades internas del sujeto que no van a ser observadas, es decir, cuando nosotros podemos quizá interpretar un mapa, construir esquemas mentales, analizar o bien relacionar conceptos. Por otro lado, el aprendizaje de actitudes va más allá de la realización de tareas y comprende situaciones en las que las relaciones interpersonales y de convivencia juegan un papel sumamente importante. Algunos criterios para poder planear la enseñanza de las actitudes implica la enseñanza de valores, actitudes, normas, reglamentos, propiciar un clima adecuado para la resolución o desarrollo de actividades, de valores, inculcar el respeto hacia las normas de convivencia, el fomento incluso de actividades grupales, propiciar contextos para la resolución de conflictos también implica pues planear la enseñanza de actitudes. Mientras que el aprendizaje por resolución de problemas, el ABP o también conocido como aprendizaje basado en problemas, es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias. Ojo aquí, la importancia o el foco central del ABP no es el producto como tal, sino el procedimiento que emplean para la adquisición de aprendizajes. Algunas de sus características del ABP es que justo los problemas son el centro de la organización y también van a ser un estímulo para el aprendizaje. Dentro del ABP podemos fomentar una actitud positiva nueva hacia este nuevo aprendizaje que se va a adquirir. Y el aprendizaje puede ser producido en pequeños grupos de estudiantes. Una de las cualidades que nos brinda el ABP es el desarrollo de habilidades en nuestros estudiantes y también en los docentes, como la resolución de problemas, la toma de decisiones informada, el trabajo en equipo, el aprendizaje colaborativo, la comunicación, el desarrollo de habilidades también justo para la argumentación y la presentación o sistematización de la información. También dentro de estas habilidades se puede desarrollar la precisión y la tolerancia. Y después tenemos el aprendizaje significativo. El creador de la teoría del aprendizaje significativo es David Ausubel. Y bueno, él considera que el aprendiz solo aprende cuando le encuentra sentido a lo que aprende. ¿Qué quiere decir ello? Que para poder promover el aprendizaje significativo va a ser necesario que el alumno desarrolle una actitud cognitiva para establecer conexiones entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos que ellos ya tienen.
A su vez, el alumno adquiere estrategias cognitivas como la planificación y la regulación del aprendizaje. De acuerdo con Ausubel, el proceso de aprendizaje significativo está definido por la serie de actividades, de actitudes realizadas por el aprendiz, las mismas que le van a proporcionar experiencia y a la vez está produciendo un cambio permanente en sus contenidos de aprendizaje. Y al respecto tenemos tres fases. La fase inicial en donde la información es adquirida va a ser concreta y va a ser vinculada a un contexto específico, ya sea familiar, ya sea social o ya sea educativo. Después viene la fase intermedia. Aquí se comienzan a formar estructuras cognitivas a partir de la información que tenga el estudiante o el aprendiz, para después llegar a nuestra fase final, que es la acumulación de nuevos hechos hacia nuestros esquemas cognitivos preexistentes. Por lo tanto, los contenidos de aprendizaje significativo van a ser del tipo actitudinal, valorativo, es decir, del ser, del saber y del saber hacer. El saber involucra el aprendizaje conceptual y declarativo y el saber hacer involucra el aprendizaje procedimental no declarativo. Y al respecto van a existir dos procesos que intervienen en estos procesos de enseñanza y de aprendizaje, que son la metacognición y la motivación. Vamos a comenzar explicando en qué consiste la metacognición. Etimológicamente, la palabra meta proviene del prefijo griego que significa más allá. Y cognición, si la separamos así la palabra, proviene del latín cognoscere, que significa conocer. ¿Qué quiere decir ello? Que la metacognición implica pensar sobre el pensamiento. Es decir, va a ser la capacidad para autorregular los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Involucra un conjunto de operaciones intelectuales que se encuentran asociadas al conocimiento, al control y a la regulación de los mecanismos cognitivos que van a intervenir en que una persona recabe, evalúe o produzca información. En otras palabras, pues que aprenda. Y la motivación, por su parte, es un proceso psicológico que determina la manera de enfrentar y realizar actividades o bien tareas educativas y entender la evaluación que contribuye a que el estudiante participe en este tipo de actividades o tareas educativas de una manera más o menos activa. Al respecto, existen dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La primera nace de la propia persona y la conduce a realizar alguna actividad sin necesidad de tener que recibir algún estímulo o ayuda externa con el fin de satisfacer deseos no materiales, es decir, más bien subjetivos o personales. Por otro lado, la motivación extrínseca es aquella fuerza y estímulo que impulsa a una persona a hacer aquello que desea para lograr sus objetivos. Al respecto, dentro de la motivación extrínseca tenemos la motivación extrínseca positiva, es decir, puede hacer referencia a aquellos premios, y la motivación extrínseca negativa, que tiene que ver con castigos. Y bien, con esto estamos finalizando nuestra cuarta sesión y la actividad sugerida es la elaboración de un mapa mental sobre el aprendizaje de conceptos, el aprendizaje de procedimientos, el aprendizaje de actitudes y el aprendizaje por resolución de problemas. Vamos a tener una semana aprox para poder desarrollar la actividad y les compartiré la bibliografía que aquí la pueden revisar
para poder construir esta actividad. Muchísimas gracias por su atención.